Normalmente, cuando alguien se mira al espejo y se pellizca un poco de grasa abdominal, pues la reacción inmediata es pensar en ella como, no sé, como si fuera una mochila. Sí, un simple exceso de equipaje, ¿no? Exacto. Se ve como un depósito de combustible inerte, un almacén que se ha ido llenando por comer demasiadas pizzas o por pasar, yo qué sé, 1000 horas sentado frente al ordenador. Claro, es una visión puramente arquitectónica del cuerpo humano. Eso es. Se percibe como algo pasivo, un problema de espacio que se soluciona, en teoría, vaciando ese depósito a base de sudar en el gimnasio. Y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo, por cierto, donde hoy tenemos una misión bastante ambiciosa. Así es, porque esa forma de ver la biología humana, casi matemática, de sumar calorías por un lado y restar por el otro, es muy reconfortante. Es sencilla, pero, y aquí está el gran pero de los textos científicos y apuntes de endocrinología que traemos hoy, esa visión del depósito pasivo es completamente errónea. Totalmente falsa, a la luz de la ciencia moderna, sí. Hoy nos sumergimos de lleno en la ciencia detrás de la famosa barriga cervecera, o la curva de la felicidad, como la llaman algunos. Vamos a descubrir por qué contar calorías suele ser una batalla perdida, y cómo hay un tipo de grasa que no tiene nada de inerte. Para nada. No es una mochila que simplemente pesa. Es un órgano vivo, tóxico y completamente independiente, que, fíjate, tiene su propia agenda química. Y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que entendemos el estrés, el sueño y hasta un plato de arroz frío en la nevera. Vale, vamos a desgranar esto, porque antes de plantear ninguna estrategia, hay que entender qué es exactamente a lo que nos enfrentamos. Anatómicamente, no toda la grasa es igual. Ni mucho menos. El cuerpo humano utiliza compartimentos muy distintos para almacenar energía. El más conocido es la grasa subcutánea. La que está justo debajo de la piel, ¿verdad? Esa misma, la que se puede pellizcar fácilmente con los dedos. Su función principal es actuar como una reserva a largo plazo y como aislante térmico. Y curiosamente, aunque es la que suele generar más inseguridades a nivel estético, a nivel metabólico es relativamente inofensiva. Es como el aislamiento de las paredes de una casa. O sea, está ahí, abulta, pero hace su trabajo de forma silenciosa. Exacto, un aislante pasivo. El verdadero problema, y el centro de la investigación actual que estamos analizando, es la grasa visceral. Que esa no se puede pellizcar. Imposible, esta no se encuentra bajo la dermis. Está oculta muy profundamente en la cavidad abdominal envolviendo órganos que son absolutamente vitales, como el hígado, el páncreas, los intestinos. Y por eso empuja la pared muscular hacia afuera, ¿no? Claro, físicamente empuja el músculo desde el interior. Y por eso crea esa típica barriga que es dura, muy firme al tacto. Y lo preocupante de las fuentes de hoy es que no sirve solo como amortiguador. Actúa como una glándula endocrina activa. Literalmente segrega sustancias proinflamatorias como las adipocinas y citoquinas. Citoquinas proinflamatorias, exacto. Hablamos de factores como el TNF-alfa o la interleucina 6. Que suenan fatal. Básicamente se dedica a disparar moléculas de inflamación al resto del cuerpo las 24 horas del día. Y el peligro real radica en hacia dónde dispara exactamente esas moléculas. La grasa visceral tiene un acceso VIP, un acceso directo a una de las vías anatómicas más importantes del cuerpo, que es la vena porta. ¡Ostras! ¿La vena porta? Sí, esta vena es la autopista principal que lleva la sangre desde los intestinos directamente al hígado, para ser filtrada. Al estar situada justo ahí, la grasa visceral drena de forma continua todos sus ácidos grasos tóxicos y sus señales de inflamación directo al hígado. Vale, a ver si lo visualizo bien con una analogía. Es como tener a un compañero de piso increíblemente tóxico viviendo justo al lado de tus órganos más importantes. Me gusta. Y en lugar de sacar su basura al contenedor de la calle, como haría alguien normal, este compañero decide verter todos sus residuos químicos directamente en la tubería principal del suministro de agua del hígado. Esa analogía del suministro de agua ilustra perfectamente lo que los médicos llaman el síndrome metabólico. Porque contamina todo el sistema. Lógicamente. Cuando el hígado recibe toda esa basura tóxica de forma constante, se satura de grasa. Sus células se inflaman muchísimo y como mecanismo de pura supervivencia empiezan a ignorar las señales del exterior. Especialmente la insulina, ¿verdad? Precisamente. Esto es la famosa resistencia a la insulina o hiperinsulinemia. El hígado ya no procesa bien el azúcar en sangre.
El páncreas detecta que el azúcar sigue alto, entra en pánico total y empieza a bombear cantidades masivas de insulina para intentar forzar la entrada de ese azúcar. Madre mía. Es un efecto dominó aterrador. Porque esto daña la pared de las arterias, sube la tensión por la rigidez arterial, desploma el colesterol HDL y sube los triglicéridos. Es una cascada destructiva. Pero lo fascinante aquí es un detalle clínico que rompe por completo todos los esquemas estéticos que tenemos. Me refiero al fenotipo TOFI. Ah, el falso delgado. Sí, las siglas en inglés de thin on the outside, fat on the inside. Delgado por fuera, gordo por dentro. Que es una locura de concepto. Son personas que, si miras su índice de masa corporal, su IMC, o la talla de su pantalón, están en un peso considerado ideal, clínicamente perfectos. Sí. Sin embargo, internamente, sus órganos están completamente asfixiados por esta grasa visceral tóxica de la que hablamos. La báscula les da una falsa sensación de seguridad, pero su riesgo de sufrir un infarto o diabetes tipo 2 es idéntico al de una persona con obesidad clínica. Claro, el peso es una métrica súper engañosa entonces. Y si la grasa interna es una fábrica de toxinas, la pregunta evidente es, a ver, ¿por qué fallan las dietas de toda la vida? Si alguien recorta calorías drásticamente, debería perder esa barriga, ¿no? En un mundo matemático, sí, pero la biología no funciona así. Reducir calorías sin cambiar el entorno hormonal es, literalmente, como intentar vaciar una piscina con un colador. Qué buena imagen. Todo se reduce al entorno del sistema nervioso y las hormonas. La clave central es la sensibilidad a la insulina. La insulina es la hormona de almacenamiento por excelencia. Frena en seco la lipólisis, que es la quema de grasa. Funciona como un candado, digamos. Exacto. Cuando está alta, el cuerpo recibe la orden de almacenar energía y tiene prohibido quemar reservas. Si comes menos calorías, pero vienen de alimentos que disparan la insulina, ese candado nunca se abre. Fructosa en los ultraprocesados, porque la fructosa se procesa distinto, ¿verdad? Muy distinto. Activa algo llamado lipogénesis de novo en el hígado. Se convierte en grasa nueva casi de inmediato y se empaqueta directo en el tejido visceral. Pero la alimentación no es lo único que echa este candado, porque, madre mía, el papel del estrés aquí es telita. Hay un vínculo enorme entre vivir acelerado y acumular grasa solo en el abdomen. El vínculo directo se llama cortisol, y fíjate en este mecanismo microscópico. Las células de la grasa visceral tienen muchísimos más receptores para los glucocorticoides, las hormonas del estrés, que la grasa de las piernas o los brazos. O sea, son como esponjas de estrés. Tal cual. Y cuando alguien vive con estrés crónico, el cuerpo activa una enzima local llamada 11-beta-HSD1. Espera, ¿11-beta-HSD1? Sí, suena a droide de Star Wars. Pero lo que hace esta enzima en los adipocitos es coger cortisona inactiva de la sangre y convertirla en cortisol activo directamente ahí, en la barriga. O sea, la grasa visceral se automedica con estrés. Exactamente. Se retroalimenta. Y si a eso le sumas dormir sistemáticamente menos de 6 o 7 horas, Que la mayoría de la gente hoy en día no duerme lo suficiente. pues entonces la hormona del hambre, la grelina, se dispara por las nubes, y la leptina, que da saciedad, se hunde. Tienes a un cuerpo estresado, almacenando grasa visceral y muerto de hambre. Aclarado el problema del estrés y la insulina, hablemos de soluciones. ¿Cómo forzamos la apertura de ese candado? Históricamente, y esto lo hemos escuchado 1000 veces, se ha recetado hacer horas de cinta de correr a un ritmo suave, el famoso cardio LISS. Sí, el enfoque tradicional. Pero las fuentes dicen que la grasa visceral está llena de receptores beta-adrenérgicos que responden a la adrenalina. Y a la noradrenalina, sí, son como pequeños interruptores biológicos. Entonces, hacer horas interminables de cardio a ritmo suave es como intentar negociar amablemente con la grasa visceral para que se vaya, por favor. Mientras que levantar pesas pesadas o hacer HIIT, intervalos de alta intensidad, sería como enviar un equipo de asalto, un equipo SWAT con adrenalina pura, para derribar la puerta y forzarla a salir. Esa metáfora del equipo SWAT es impecable. Si conectamos esto con el panorama general, el cardio suave simplemente no genera el nivel de estrés metabólico necesario para inundar la sangre con catecolaminas y hormona del crecimiento, la GH. Claro, los receptores ni se inmutan. Exacto. Apenas se enteran. En cambio, el entrenamiento de fuerza pesado y el HIIT provocan un pico masivo de estas hormonas que son literalmente la llave maestra que abre esos depósitos intraabdominales. Y al simple hecho de tener más masa muscular ya ayuda, ¿no? Muchísimo.
Preservar y crear masa muscular mejora la sensibilidad a la glucosa periférica. El músculo es el mayor sumidero de azúcar del cuerpo. Cuanto más tienes, menos sufre el hígado y menos insulina necesitas. Y además, si comes suficiente proteína para ese músculo, aprovechas el efecto térmico de los alimentos. El famoso TEF. Eso es. El cuerpo gasta mucha más energía solo en digerir proteína que grasas o carbohidratos. Vale, aquí es donde se pone muy interesante. Hemos hablado de músculos, hormonas, del hígado, pero los textos revelan que hay un ecosistema completo, ajeno al cuerpo humano, dictando qué mensajes se envían por la sangre. Ah, la microbiota. Exacto, las bacterias intestinales, el eje intestino-grasa, cómo logran enviar señales desde el colon hasta la barriga. Lo hacen a través de algo llamado endotoxemia metabólica. Verás, imagina el intestino como un muro de contención muy fino, mantenido por uniones estrechas. Las tight junctions. Esas. Cuando llevamos una dieta sin fibra o muy alta en azúcares, ese muro se debilita. Y tenemos bacterias perjudiciales, las gram negativas, que en su pared celular tienen lipopolisacáridos o LPS. Que son toxinas puras. Totalmente. Estas toxinas LPS se cuelan por el muro roto, entran en la sangre y se unen a unos receptores llamados TLR4 en los macrófagos de la grasa visceral. O sea, los LPS van flotando, llegan a la grasa y activan las defensas locales. Y desatan una tormenta inflamatoria espectacular. Esa inflamación local en la grasa bloquea los receptores de insulina. Es decir, las bacterias del intestino están provocando la resistencia a la insulina de tu grasa abdominal. Es flipante, pero el intestino también tiene bacterias buenas. Y si se les da fibra, fabrican magia, básicamente. Los famosos ácidos grasos de cadena corta. Los AGCC, acetato, propionato y butirato, son claves. Cuando las bacterias buenas fermentan la fibra, producen estos ácidos, que viajan y se unen a receptores específicos, el GPR41 y 42. ¿Y qué hacen exactamente esos receptores al activarse? Dos cosas vitales. Estimulan la liberación de hormonas GLP1 y PY que mandan un mensaje fulminante de saciedad al cerebro. ¿Dejas de tener hambre? Y además, activan la AMPK, que es como el interruptor maestro del cuerpo que dice, deja de almacenar y empieza a quemar grasa. A ver, me detengo aquí porque al leer esto me quedé asombrada. ¿Significa esto que si dos personas se sientan y comen exactamente el mismo plato de comida, una puede absorber literalmente más calorías netas solo por tener más bacterias de la familia Firmicutes? Absolutamente. Es un hecho demostrado que derriba el mito simplista de las calorías. Las bacterias de la familia Firmicutes son extractores de energía hipereficientes. Si tienes una mayor proporción de Firmicutes frente a otra familia llamada Bacteroidetes, Que entiendo que son los buenos, ¿no? generalmente sí, pues si dominan los Firmicutes, su maquinaria enzimática extrae azúcares de fibras que el otro cuerpo simplemente expulsaría. ¡Ostras! Esa energía extra pasa a tu sangre y se almacena como grasa visceral. Así que la asimilación energética no es una simple suma matemática, es cualitativa. ¿Y cómo frenamos a estos Firmicutes y a las bacterias gram negativas? Las fuentes proponen estrategias cualitativas. Por ejemplo, los polifenoles, que están muy presentes en el cacao puro o en los frutos rojos. Riquísimo, por cierto. Sí. Y resulta que actúan inhibiendo a esas bacterias perjudiciales y combatiendo la inflamación desde el propio intestino. Vale, ya sabemos qué comer y cómo entrenar. Pero ahora entra la variable final de este rompecabezas, el cuándo comer. La cronobiología, el ayuno intermitente. Pero no como una forma de restringir calorías, sino como una intervención temporal fisiológica, ¿verdad? Esa es la distinción crítica. Un ayuno estructurado, como el clásico 16-8, genera un interruptor metabólico tras unas 12 o 14 horas sin comer. Porque la insulina cae en picado. Exacto. Y al desaparecer la insulina, se quita el freno y se activa la enzima lipasa sensible a hormonas, la HSL. Esta enzima empieza a vaciar los adipocitos viscerales. Y a nivel intestinal, el ayuno tiene una sinergia increíble con la microbiota, porque activa el complejo motor migratorio, el CMM. Que es básicamente un camión de la basura electromecánico. Barre el estómago y el intestino solo cuando están vacíos, previniendo el sobrecrecimiento bacteriano o SIBO. Y ayuda a que crezca una bacteria súper específica, la Akkermansia mucinifila. ¡Qué nombrecito! Sí, es una cepa fascinante. Renueva la capa de mucina del intestino y está directamente asociada a la reducción del perímetro de la cintura. Y claro, durante el ayuno también se dispara la autofagia, que limpia las llamadas estructuras tipo corona.
que son básicamente macrófagos y adipocitos muertos flotando en la grasa visceral, ¿no? Basura celular que hay que reciclar. El protocolo que detallan los textos, el de comer de 12 del mediodía a 8 de la tarde, es muy específico sobre cómo romper ese ayuno. Nada de picos de insulina. Claro. Sugieren empezar con proteína, grasas y hojas verdes. Y fíjate, recomiendan kéfir de segunda fermentación. Ah, sí, para quitarle la lactosa por completo. Eso es. Y para aportar Lactobacillus kefiri, que refuerza la barrera mucosa del intestino. Vale. Y entonces, ¿qué significa todo esto? Porque para cerrar esa ventana de alimentación a las 8, recomiendan proteína de digestión lenta y, aquí me voló la cabeza, almidón resistente tipo 3. Ah, el famoso almidón resistente. O sea, ¿cómo es posible que el consejo sea cocer una patata o un plato de arroz blanco y meterlo a la nevera a 4 grados durante 24 horas? ¿Cómo altera el frío la estructura molecular para que nosotros no lo digiramos, pero sirva de caviar para producir butirato en el colon? Esto plantea una pregunta importante sobre cómo interactuamos con la comida. El frío produce un fenómeno llamado gelatinización y retrogradación del almidón. Se cristaliza, ¿no? Exacto. Sus moléculas cambian de forma y crean una estructura tan robusta que nuestras enzimas digestivas ya no pueden romperla. Pasa por el estómago y el intestino delgado de forma intacta. 0 picos de glucosa. 0. Pero cuando llega al colon, es un festín absoluto para tus bacterias buenas. Las vuelve locas y lo fermentan masivamente, creando esos ácidos grasos de cadena corta. En realidad no estás cocinando para ti, estás cocinando para tus bacterias. Me parece flipante. Y cerrar la ventana a las 8 de la tarde tiene todo el sentido por el sueño profundo. Claro. Si cenas pronto, la insulina baja antes de dormir. Eso maximiza la liberación de la hormona del crecimiento nocturna, que es la gran quemadora de grasa, y alinea perfectamente tu ritmo de cortisol y melatonina. Pues ha sido un viaje brutal. Para resumir todo esto de forma equilibrada, hoy hemos visto que la grasa visceral es una glándula tóxica impulsada por la insulina, el estrés crónico y un intestino permeable. Totalmente. Y la solución científica real pasa por ganar fuerza, hacer HIIT, dominar esos picos de insulina, nutrir a nuestra microbiota con fermentados y almidón existente y darles descanso con el ayuno intermitente. Y me gustaría enfatizar que, independientemente de lo que marque la báscula de quienes nos escuchan, acordaos del perfil TOFI. Sí, los falsos delgados. Aplicar estas herramientas protege órganos vitales y cambia radicalmente la energía, el sueño y el control del hambre en el día a día. Es salud metabólica pura. Todo está conectado. Pero antes de irnos, sé que querías dejar una reflexión final, algo que se deriva lógicamente de todos estos estudios sobre la microbiota. Sí, es un pensamiento que lo cambia todo. Si acabamos de establecer que ciertas bacterias, como los firmicutes, determinan cuántas calorías reales extraemos de un alimento, surge una pregunta. A ver. ¿Es posible que todo el sistema global de las etiquetas nutricionales estandarizadas que vemos en todos los productos del supermercado sea fundamentalmente una ilusión? Ostras. Claro, son promedios matemáticos. La lógica dicta que, en el futuro, la información nutricional impresa en una caja no tendrá sentido a menos que esté vinculada al perfil genético del microbioma de cada individuo. 100 calorías de almendras no son 100 calorías para todo el mundo. ¡Madre mía! Una idea que desafía por completo lo que damos por sentado en nutrición. Con esta enorme reflexión nos despedimos hoy. Invitamos a la audiencia a seguir cuestionando lo que creen saber sobre su cuerpo. La barriga no es una mochila inerte, es un compañero de piso con el que hay que saber negociar a nivel celular. Hasta la próxima inmersión.